Siempre hay un mensaje que le doy a la gente en mis conferencias es, el burnout nace primero de nosotros y nosotros Ujú. tenemos que hacernos cargo de ese sentimiento de burnout. Es decir, la primera instancia somos nosotros y la segunda instancia ya es la organización. Y Ujú. yo veía que había un desbalance enorme, o sea, yo veía que yo salía de mi casa hacia las 6, 6:30 de la mañana para estar en la agencia hacia las 7 de la mañana y cuando había evento, por ejemplo, de lanzamiento de alguna marca o algo por el estilo, yo perfectamente podía llegar a mi casa a medianoche o 1 de la mañana, es decir, jornadas tremendamente largas. Ujú. El atar el tema de las emociones, ponerle nombre, el sentirlas en nuestro cuerpo de alguna manera, es una cadena de acontecimientos. Y a veces tratamos de meterle demasiada cabeza a lo que es nuestra intuición. Entonces yo creo que también ahí viene un segundo paso y es donde finalmente uno aprende con las historias de vida que tiene, que de una u otra forma tú estás en el sitio en el que tienes que estar. Hola, hola, de nuevo Ángela Cole saludándote en este nuevo capítulo. Hoy hablando precisamente de que yo no renuncié a mi empresa, sino a mi jefe. Vamos a conocer hoy la historia de una mujer muy especial que conocí, como siempre, a través de estos posts que escriben allí en esta red profesional llamada LinkedIn. Porque precisamente ya lo dice el Harvard Business Review en una de sus últimas investigaciones. Hasta un 70% de las personas que renuncian a sus empleos lo hacen precisamente porque no tienen un líder que les genere nuevos retos, nuevos desafíos, que inclusive los maltrata, que no se sienten acogidos por estas personas. Vamos a conocer qué es lo que va a pasar o qué pasó en la vida de nuestra protagonista de la historia de hoy. Y para eso, permítanme leerles el post que ella publicó hace un par de meses y que llegó a mí simplemente para que yo pudiera contactar con ella y pedirle que nos ampliara su historia. Porque cada vez que tomamos una decisión de renunciar, siempre nos quedamos con algo que decir. Así que lo que ella nos dijo aquí en este post es esto. En el año 2000 renuncié a un trabajo que amaba. Mi renuncia fue una mezcla de emocionalidad no manejada. Digamos que en ese entonces no tenía aún idea de cómo fluir con las emociones. No me era fácil diferenciar el cansancio físico del mental, del emocional, y mucho menos conocía este término burnout. Ustedes lo van a escuchar muchísimo en este programa. Tenía muchísima ansiedad de futuro y de querer ser muy grande y muy rápido, pero tenía muchísimo cansancio. Sobra decir que era un trabajo súper demandante en tiempo y energía. En ese entonces vivía en Bogotá. La oficina me quedaba relativamente cerca a casa y cada vez que estaba a unos 5 minutos de llegar me comenzaba a doler la cabeza. Sabía que toda tensión emocional se traduce en una tensión somática, pero no tenía las herramientas para administrarla y manejar mi situación de una forma diferente o simplemente apagar el switch y salir corriendo. Hacerle el duelo a ese trabajo me costó tiempo y trabajo personal. Hoy, 22 años después, aún extraño al equipo con el que trabajaba, pero a ese duelo y a ese trabajo les debo muchísimo de lo que hoy soy, hago y tengo. Lecciones que aprendí y puntos que pueden servirte si si estás en una situación similar. Primero, no huyas, no salgas corriendo de ti, de lo que sientes, dale nombre. ¿Qué sientes? Dos, habla a tiempo, levanta la mano y di lo que sientes, con las palabras exactas, con la emoción correcta. Habla con la vulnerabilidad a flor de piel. Tres, establece tus límites. ¿Qué te está doliendo con la situación? Muchas veces quien está pasando por tus valores eres tú por no establecer tus límites, no hablar a tiempo y no tomar acción. Cuatro, si estás en el lugar correcto, con la gente correcta, con la cultura correcta, encontrarás una solución, pero la solución no llega si no eres honesto con tu conversación, contigo y con tu jefe. Y una lección para el hoy, que tanto se habla de la gran renuncia. Honra todo tu pasado, tu experiencia y todos los pasos dados para llegar a donde hoy estás. No tomes decisiones sin entender qué es lo que te está pasando. Pues a la protagonista de esta historia le vamos a conocer el rostro solo en 2 minutos. Así que yo te pido que no te alejes
porque Ana nos va a ampliar muchísimo más lo que su corazón le pidió que hablara a través de este post y a través del cual pudimos conocernos. Un momento. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Historias reales. ¿Has perdido el equilibrio entre tu vida personal y laboral? ¿Sientes que tus niveles de estrés están aumentando? ¿Te levantas cansada y desmotivada para ir al trabajo? ¿No te sientes valorada por tu jefe y, lo más delicado, sientes que tu salud mental y física está en riesgo? Esto y mucho más es lo que sintió la protagonista de nuestra historia de hoy, quien renunció y ¿saben qué? Esa renuncia no fue a su empresa, fue a su jefe, cuando tomó la decisión de amarse a ella misma. Comprendió que trabajo habrá siempre, pero vida solo hay una. Según un estudio publicado en Harvard Business Review, los jefes son la causa de hasta un 70% de la renuncia de los colaboradores, lo cual genera graves problemas en la organización. Por esa razón, hoy necesitamos líderes mentores que te empoderen, que crean en ti, que te inspiren a llegar lejos, que te permitan crecer profesionalmente, que respeten tus diferencias, que te traten bien y, lo más importante, que te lleven a ser una mejor persona. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tipo de líder te gustaría tener? Te invito a ser un líder mentor, deja huella y trasciende. Ya comienza el programa, con la conducción de Ángela Coller, psicóloga, mentora de liderazgo, escritora y conferencista. Síguela en sus redes sociales para interactuar y conectar con historias reales, porque vida solo hay una, pero empleos muchos. Bienvenidos. Así es, y aquí estamos con la protagonista de la historia de hoy. Ana, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación para estar en este programa. No, Ángela, a ti, qué momento tan interesante, además, qué momento tan interesante para conocernos solo por un post que salió en una red social como LinkedIn y que enseguida estuviésemos en esta conversación. Así que yo feliz de acompañarte y feliz de conversar un ratico con toda tu audiencia. Gracias, Ana. Pues precisamente esto es la magia de las redes profesionales como LinkedIn, y es que nos permiten realmente saber que existe una mujer que se llama Ana Rojas y que hace 22, 23 años pasó por una situación muy similar a la mía. Hace 6 años, cuando tomé también esa decisión de renunciar. ¿Qué pasó por tu mente, Ana, el día que decidiste escribir este post? Porque ya habían pasado muchos años. ¿Qué te motivó ese día a hacerlo especialmente? Bueno, yo creo que ahí vale la pena dar un poquito de contexto. Yo hoy Ujú. en día trabajo temas de liderazgo mindful en las organizaciones y de liderazgo creativo en las organizaciones. Mucho tema de inteligencia emocional, temas que van atados a temas de neurociencia, mindfulness y todo lo demás. Y últimamente estamos hablando mucho del tema de la gran renuncia, estamos hablando de cómo silenciosamente están cambiando colaboradores en las organizaciones. Estamos hablando muchísimo del fenómeno del burnout. Y digamos que parte de ese fenómeno del burnout y parte de identificar las emociones y todo lo demás es lo que yo hoy en día trabajo. Entonces, obviamente lo que me motivó a escribir el post en ese entonces estaba muy ligado o está muy ligado con lo que hago hoy en día. Y Ujú. los pasos que les puse ahí es más o menos como lo importante para resaltar antes de que tú digas, ya, no más, me voy, ya, no más, y me voy de aquí, y botes todo y dejes todo, porque detrás de esa sensación de querer irte o de lo que te está pasando, hay muchas emociones y hay muchas cosas que no necesariamente estamos entrenados en saber identificar y en poder manejar. Ujú. A mí me encantaría, Ana, que tú nos ampliaras este concepto de la gran renuncia, porque evidentemente algunos lo hemos escuchado y seguramente alguien que está viendo este programa se identificó mucho con tu historia, con lo que tú viviste hace 22 años y cómo has logrado traducir esa situación de ese momento en una oportunidad de acompañamiento a otras personas. Compártenos un poco más ese concepto de la gran renuncia y tú qué explicación puedes dar a lo que está pasando. Bueno, mira, yo creo varias cosas. A ver, primero un poco en el contexto, digamos, de esa historia de Ana de hace veintitantos años.
Yo diría que Ana no renunció realmente a ninguno de los jefes que tenía en ese momento. Ana simplemente renunció a un proceso organizacional en donde ella no encontró cómo hacer fit, ni cómo expresar las emociones, ni cómo expresar el cansancio que estaba sintiendo frente a un trabajo que era sumamente demandante, ¿sí? Entonces, yo creo que parte de ahí lo voy a unir un poco con el tema de lo que estamos sintiendo hoy en día. Siempre hay un mensaje que le doy a la gente en mis conferencias, es el burnout nace primero de nosotros y nosotros tenemos que hacernos cargo de ese sentimiento de burnout. Es decir, la primera instancia somos nosotros y la segunda instancia ya es la organización. Entonces, pues obviamente cada uno dentro de su historia de burnout tiene una historia que es totalmente distinta y la cuenta de una manera diferente, ¿correcto? Entonces, yo creo que hoy lo que pasa con la gran renuncia no es nada distinto a que la pandemia nos dejó una herencia que, te voy a ser honesta, Ángela, para mí es una herencia bonita de la pandemia y es el entender que como seres humanos nos tenemos que cuidar y el entender que hay cosas en la vida que son mucho más importantes que estar como un ratoncito detrás del queso, persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo una cantidad de objetivos que muchas veces ni siquiera son nuestros, sino son objetivos de una comunidad, de una sociedad, de un deber ser, de un deber hacer, de un deber tener, pero que no necesariamente son objetivos que son puestos por nosotros. Entonces yo creo que ese alto en el camino que estamos viendo o que vivimos como seres humanos nos enseñó cosas fundamentales como mirar para adentro, cómo nos estamos sintiendo, qué queremos hacer, cómo valoramos el tiempo en familia, cómo valoramos incluso la soledad, cómo valoramos el poder hacer ejercicio, cómo valoramos el poder tener flexibilidad, cómo valoramos el darnos cuenta que, no sé, hoy en día ya las empresas, muchas empresas están tratando de hacer las pruebas piloto de solamente 4 días de trabajo. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta que el mundo funciona diferente y que si no nos cuidamos nosotros, pues, ¿quién más se va a cuidar? Entonces, creo que gran parte de lo que pasa en la psiquis de esa gran renuncia no es nada distinto a muchas veces el me cansé, me tengo que cuidar. Estamos viendo cifras en donde la gente está aceptando, digamos, trabajos hasta por menor salario, pero con una mejor calidad de balance de vida. Estamos viendo movimiento de gente de ciudades, de estados, entre otros, por ejemplo, si estamos hablando de aquí en Estados Unidos, de un estado a otro, para que simplemente el ingreso que yo tengo en este estado me alcanza más que en el estado donde yo estaba viviendo. Estamos viendo una cantidad de movimientos que yo creo que todavía no han terminado. Y creo que es importante el poderle dar ese mensaje a la gente de cómo es de fundamental el ir hacia adentro, cómo es de fundamental el identificar exactamente qué es lo que te está pasando. Porque un poco lo que le digo yo a la gente es diferente que tú me digas estoy deprimida, a estoy cansada. Es diferente que tú me digas estoy cansada, tengo rabia. Es diferente que tú me digas tengo rabia, tengo cansancio extremo o a definitivamente no me hallo, no me encuentro y no me siento feliz. Pero no estamos acostumbrados, o mejor, no estamos entrenados a ponerle nombre a las emociones, sino que nos vamos por la sombrilla general, ¿sí? La sombrilla general es estoy aburrida, la sombrilla general estoy saturado, la sombrilla general estoy supremamente overwhelmed, la segunda general es nadie me entiende o no me estoy sintiendo entendida, pero no vamos para adentro y creo que es fundamental el ir para adentro, el que tú identifiques qué es lo que está pasando contigo. Así es, Ana, y de hecho tú haces mucho énfasis precisamente en esa alfabetización emocional que deberíamos tener. Estamos hablando con Ana Rojas. Ella es autora, conferencista, es facilitadora organizacional, es coach de vida y además trabaja muchísimo en los temas de liderazgo, como la estamos escuchando, pues tiene una gran experiencia, además fruto de una situación personal, que esto le da un complemento a ese recorrido académico, Ana, que tú has venido teniendo a lo largo de tu vida. Evidentemente me identifico mucho con lo que dices, como psicóloga que soy,
sabemos que es muy necesario que sigamos fortaleciendo el tema de cómo conocer las emociones. De hecho, hay una pequeña frase que nos lleva de alguna manera a conectar con esto, Ana, y es que cuando nosotros lloramos, normalmente decimos, yo lloro porque estoy triste. Es decir, primero hay una reacción fisiológica y luego le ponemos nombre a la emoción. Pero no, yo estoy triste porque lloro. Sería lo lógico cuando se trata de conocer las emociones. Es decir, primero yo le pongo nombre a esa emoción y luego cuál es la manifestación física que acompaña a esa emoción, porque cada emoción viene acompañada de una reacción física. Pero a nosotros nos enseñaron el manejo de las emociones primero conociendo mi reacción física y luego poniéndole nombre a la emoción. Así que cuando nosotros hacemos eso culturalmente, pues se va perdiendo ese escenario de la emoción para darle paso solamente al escenario de lo físico, y es donde la emoción va pasando a un segundo nivel, cuando en realidad es el protagonista de todo lo que está ocurriendo. Y eso es lo que tú dices aquí en tu post, Ana, que además me encanta que acompañas este escrito con esas 4 recomendaciones que tú estás generando. Y quisiera detenerme sobre todo en esa primera, porque tiene toda la lógica con esto que estamos hablando, y es: no huyas, no salgas corriendo de ti, de lo que sientes, dale un nombre que sientes. En las consultas que tú haces, Ana, y en los acompañamientos que tú generas, ¿cómo logras tú que una persona le ponga nombre a una emoción? Porque alguien nos puede estar viendo en este momento y decir, yo me siento identificado, pero no sé cómo ponerle nombre a mi emoción. Claro, fíjate que igual el ponerle nombre a la emoción no es un trabajo tampoco fácil. Y lo que tú mencionabas hace un rato de cómo cada emoción o cómo las emociones las sentimos en el cuerpo físico es una línea que pasa en cuestión de segundos. O sea, si tú en este momento, por ejemplo, estás estresada por algo o resulta que estás en peligro de algo, tú el peligro lo sientes en el cuerpo. Y quizás vas a poder identificar primero en el cuerpo el peligro y luego vas a decir peligro, 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 ¿correcto? Entonces, creo que lo importante es, y siempre el trabajo que se hace es, ¿qué estás sintiendo? Y tratar de hacer que la gente de verdad suelte lo que está sintiendo. Porque además solemos esconder y solemos justificarnos y escondernos dentro de un montón de palabras. Entonces, llegar al corazón, siempre le digo a la gente, hagan de cuenta que esta es una cebolla de las redonditas, en donde tú vas quitando capas, 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 capas hasta que llegas al corazón, ¿correcto? Llegar a ese corazón significa que tenemos que quitar muchas capas y muchas capas también significa el darnos cuenta que a veces hemos hecho cosas por las razones equivocadas. Mu- Mucho se habla hoy en día del tema de propósito, pero muy poco nos hemos detenido a decir, bueno, ¿yo para qué estoy hecha? ¿Yo para qué estoy hecha? ¿Yo a mí qué es lo que me gusta? ¿Yo qué es lo que quiero hacer? Entonces, de una u otra manera, el atar el tema de las emociones, ponerle nombre, el sentirlas en nuestro cuerpo de alguna manera, es una cadena de acontecimientos. Y para llegar al fondo y para llegar al nombre, muchas veces necesitamos escribir 3 hojas con lo que estamos sintiendo. Muchas veces necesitamos llorar un muy buen rato hasta entender qué es lo que nos está pasando. Muchas veces necesitamos salir y entrar en contacto con la naturaleza y caminar 2 horas antes de desenmarañar todo y entender qué es lo que está pasando con nosotros. Aparte de que igual pues evidentemente todos en la vida, no solamente, digamos, en lo laboral, tenemos una cantidad de retos que estamos enfrentando. Y todo se une, yo le digo a la gente, es como si en una licuadora metiéramos todo. Entonces metes lo que está pasando con tu casa, metes lo que está pasando con tus finanzas, metes lo que está pasando con tus estudios, metes lo que está pasando con tu trabajo y pones a colar todo eso y dices, yo, ¿qué es todo lo que estoy sintiendo? Entonces, si yo vuelvo al caso, por ejemplo, mío de la renuncia en ese momento, em, te soy sincera y como lo digo en el post, es uno de los trabajos que más he amado en la vida. Y creo que si a mí hoy en día, digamos, me dijeran, tienes que volver al mundo laboral, quizás escogería volver al mundo de la publicidad, que es ese trabajo del cual me retiré en ese momento.
pero en realidad el entrenamiento que yo no tenía, yo no trabajaba con gente mala, era gente fantástica. Ujú, ujú, Y tenía un jefe al que hoy en día todavía le doy las gracias de haberme entrenado en ese pensamiento estratégico con el que yo hoy en día funciono. Entonces, creo que en ese momento me faltó entrenamiento, me faltó el decir, el sentarme y el hablar con la gente y el decir, miren, lo que tengo es un profundo cansancio. ujú, Lo que pasa es que aparte de que tengo un profundo cansancio, resulta que no me coordina el ingreso con el cansancio que tengo, con la cantidad de horas que le estoy invirtiendo a esto y con lo que yo quiero de vida. ujú, Para mí fue más fácil salir huyendo. Y ujú, por eso es que le digo a la gente, no huyas, ten ujú, la, la, la fuerza, la valentía de sentarte contigo mismo, de sentarte contigo misma y decir, ¿qué es lo que me pasa? ujú, ¿Qué es lo que tengo? En mi caso, no era que tuviese un jefe malo. Hay mucha gente que sí lo tiene y hay mucha gente que sí lo padece y hay mucha gente que sí dice, Dios mío, esto es terrible y estoy aguantando maltrato y estoy aguantando esto y estoy aguantando esto y estoy aguantando esto. Pero muchas veces en esos casos lo estamos aguantando y esta es una gran verdad. Lo estamos aguantando porque tenemos miedo de enfrentarnos a lo que hay afuera y a ujú, enfrentarnos de una manera distinta y a poder tener, el coraje y con esa vulnerabilidad a flor de piel y decir: "Yo quiero crear una vida diferente para mí". Y muchas veces no nos atrevemos, porque es más fácil quedarse en el circulito de la víctima. Es más ujú, fácil quedarse en el circulito del maltrato, en el circulito de la queja, en el circulito de no soy suficiente y ya me creí que no soy suficiente, y ya me creí que no soy capaz, y ya me creí que no voy a llegar a otro lugar, y eso es lo que más daño hace finalmente, ujú. ¿sí? Entonces, creo que en esa identificación de emociones es un trabajo muy profundo que hay que hacer. Porque muchas veces revolvemos además escenarios. Muchas veces lo que nos pasa no es el trabajo, a veces nos pasa es que nosotros no encontramos el lugar en el espacio. A veces nos pasa que de pronto terminamos trabajando en finanzas y resulta que la vida nos llevó a trabajar en finanzas, pero lo que nos gusta es vender y nos sentimos Ujú, en cárcel porque no estamos haciendo lo que en teoría nosotros pensamos que es para lo que somos buenos en realidad. ujú. Así Entonces, ese trabajo de ponerle nombre a las emociones es un trabajo muy profundo y es un trabajo que siempre le digo a la gente, no lo tomes a la ligera, porque las ujú, respuestas que vas a encontrar son demasiado poderosas y que generan ujú. un cambio en la vida que es fundamental. Así es, Ana, y a mí me encantaría seguir en esta línea de lo que tú nos estás compartiendo. Y yo quería invitarte que nos devolviéramos en esos 22 años atrás para que tú te ubicaras como Ana en ese momento cuando toma la decisión de renunciar y seguramente muchas emociones pasaban en ese momento por su cuerpo. Cuéntanos cómo fue esa relación que tuviste en ese momento con quien era tu líder, cómo te acompañó ese líder para ese momento concreto y qué herramientas también te generó este líder o te posibilitó para que tú pudieras gestionar mejor eso que estabas viviendo para hace más de 20 años. Mira, yo voy a ser totalmente sincera, él no me dio herramientas porque yo Ujú. nunca hablé claro, nunca hablé claro. Es muy Yo importante. voy a dar un poco el Ujú. contexto de la vida en ese momento. Por Yo favor. me acababa de casar, eh, y de una u otra manera, em, digamos, el ingreso de la casa estaba más hacia el lado de mi marido que el mío, Ujú, em, con un cargo más importante, digamos, en la carrera corporativa, el de mi marido que el mío en el trabajo en donde estaba. ujú, Y yo veía que había un desbalance enorme, o sea, yo veía que yo salía de mi casa hacia las 6, 6:30 de la mañana para estar en la agencia hacia las 7 de la mañana, y cuando había evento, por ejemplo, de lanzamiento de alguna marca o algo por el estilo, yo perfectamente podía llegar a mi casa a medianoche, 1 de la mañana, es decir, jornadas tremendamente ujú, largas.
Ujú, Pero de una u otra manera, cuando tú no hablas, la gente no se va a dar cuenta que hay que parar. ujú, Entonces, de una u otra forma, cuando tú juegas el juego de ser Wonder Woman, como digo yo, ujú, cuando tú juegas el juego de yo todo lo puedo y cuando no abres tu boca para expresar qué es lo que estás sintiendo, pues es muy difícil que la gente te lea porque la gente no es adivina finalmente. ujú, Entonces me caso, me pasa, digamos, ese desbalance, entre comillas, en donde yo veía que mi marido tenía una vida un poco más balanceada que la mía. Y me entra a mí el tiqui tiqui, como digo yo, de yo quiero ser mamá, pero con este tipo de rutina yo no voy a lograr ser mamá. Entonces, en ese momento se me unieron muchas cosas. Se me unió el cielo con la tierra. Además, mi mamá estaba en un proceso de enfermedad. Mi mamá murió de cáncer en el 2003 y mi mamá, siendo muy joven, estaba en un proceso de enfermedad muy fuerte en ese entonces, en donde si tú te das cuenta y te sigo contando historias, te vas a dar cuenta que esto era una olla express. Era el cansancio de la rutina de jornadas larguísimas, era el cansancio de lo que generaba también la enfermedad de mi mamá, eran las ganas absolutas e infinitas de que en algún momento yo también quería ser mamá, pero de alguna ujú, manera todo eso estaba en contravía. Era como que tú decías: "¿Para dónde miro?". O sea, ¿dónde cómo me tengo que ordenar en este universo en donde yo quiero que mi vida profesional salga adelante, pero también quiero ser mamá, pero por otro lado mi mamá está enferma, pero por otro lado me acabo de casar, pero por otro lado mi matrimonio quiero que salga adelante y que estemos bien y que estemos ujú, felices. Por el otro lado, amo el mundo de la publicidad. Entonces, pues, evidentemente, no fueron muchas las herramientas que me prestaron, pero no podría decir que fue por él o ujú, por la agencia como tal. Es ujú, porque Ana Rojas no se empoderó, y es porque Ana Rojas no habló, y es porque Ana Rojas no dijo: "Hombre, me está pasando esto, me estoy sintiendo de tal forma, creo que voy en contravía con esto", y sino que simplemente tú agarras y buscas, ¿y la huida cuál es? La huida es la que te enseñaron a ti en el proceso lógico. La huida es, esto no me está haciendo bien, entonces salgo corriendo, pero para salir corriendo tengo que encontrar otra cosa y esa cosa tiene que venir rápido porque entonces no puedes, te enseñaron a que no puedes soltar una rama hasta que no agarres la otra. Entonces viene un proceso en el que nunca paras y nunca ujú, te das la oportunidad de darte cuenta qué es lo que está pasando. ujú, ujú. ¿Sí? Entiendo. Ahora, en el momento en el que ya me voy, obviamente abrieron la puerta a una conversación en donde era, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para quedarse? ¿Qué necesita Mm, para estar acá? ¿Qué necesita para estar con nosotros? ¿Qué necesita para quedarse en este universo? Y ya en ese momento, en una conversación muy sincera, fue cuando yo dije, lo que pasa es que yo creo que esto en este instante de la vida lo puedo amar mucho, pero en jornada de trabajo va en contravía de lo que yo sí quiero o lo que significa para mi vida ser mamá, y ujú, empezar a intentar y a tratar de ser mamá. claro. Entonces, en ese momento ya, digamos que obviamente las 2 partes se entienden muy bien, Ujú, y ya doy un paso a otra parte y ujú, entro a un mundo corporativo, ujú, muy fantástico, en donde estuve muchos años, y a ese mundo corporativo también renuncié para ya luego ser emprendedora. ujú. Entonces, digamos que esa es un poco como la historia. Así es. Pues nos dejas grandes lecciones, Ana, nos sigues dejando lecciones aparte de aquellas que nos mencionabas en tu post, y es hay que hablar. Y ese hablar implica también generar un ambiente de confianza. Creo que desde hace 22 años hacia acá, obviamente, el entorno organizacional, laboral, los mismos líderes han venido teniendo unos cambios interesantes. Así que hace 22 años, tal vez, también me remití en ese momento a mi primer empleo en una entidad muy linda en Colombia que se llama el SENA. Allá empecé yo mi vida laboral y obviamente hace 22 años seguramente los hoy líderes no tenían las herramientas que hubiesen podido facilitar hace 22 años. Hoy ya las tienen afortunadamente muchas de las organizaciones,
Así que también aquello que no se expresa de alguna manera, de forma verbal, pues el cuerpo lo va a resentir. Y es allí donde aparece este estrés excesivo llamado por algunos profesionales burnout, y es ese estrés donde realmente se extiende de tal manera que llega a causar una incapacidad para ese vínculo y esa relación que nosotros tenemos. Y esto lo explicamos así rápidamente y es porque ciertos niveles de estrés son necesarios en nuestro organismo, inclusive para un tema de supervivencia, de lucha y de huida. Si en este momento estamos acá y llega un temblor, pues obviamente Ana y Ángela no se van a quedar aquí charlando, sino que tienen que salir a salvar su vida, y esa es la primera reacción, y eso es interesante cuando aparece. Pero cuando ese estrés te imposibilita actividades cotidianas, actividades del día a día, realmente te paraliza frente a situaciones que no debería generarte aquello, pues ahí sí hay que ir pensando qué es lo que está ocurriendo en ese entorno. Nos contabas entonces, Ana, que luego de aquella renuncia llegas de nuevo al mundo corporativo. Quiero que nos compartas también esa idea de ser madre, finalmente se cumplió. Cuéntanos un poco también de esa vida de Ana como esposa también que estabas iniciando en aquel momento. Fíjate que la vida es sabia, la vida es absolutamente sabia, o sea, ay, perdón, la vida es sabia, no se imagina cómo funcionan los hilos de la vida hasta que finalmente te pasan las cosas. Evidentemente soy mamá, tengo una hija fantástica que tiene 20, casi 21 años, va a cumplir. Em, y, y fíjate algo, tengo 5 embarazos y solamente ella. Entonces, de alguna manera, la vida de una u otra forma me mostró que tenía que generar cambios, que tenía que generar cambios en mí. Vinieron una cantidad de problemas físicos que yo no sabía que tenía. Y vinieron una cantidad de momentos que que yo no sabía que tenía. Entonces, pues evidentemente llega el momento en el que la vida te muestra que esos cambios que tú estabas sintiendo en el estómago que tenías que hacer, era súper importante que los hicieras. De alguna manera, em, el confiar en ese estómago muchas veces es súper importante y a veces tratamos de meterle demasiada cabeza a lo que es nuestra intuición. Entonces, yo creo que también ahí viene un segundo paso y es donde finalmente uno aprende con las historias de vida que tiene, que de una u otra forma tú estás en el sitio en el que tienes que estar. Estás en el lugar correcto, de la manera correcta, viviendo la experiencia correcta. Y yo sé que mucha gente va a decir, pero ¿cómo me vas a decir que estoy en el sitio correcto si estoy sufriendo, si estoy teniendo un jefe horrible, si estoy viviendo tal situación? Pero cuando tú te sientas a pensar la vida de aquí para adelante, siempre le digo a la gente, los ojos apuntan para el frente. Cuando tú te sientas a pensar la vida de aquí para adelante, te das cuenta que eso que tú estás viviendo hoy es absolutamente fundamental para ese ser grandioso que vas a ser mañana, porque es que finalmente ese futuro lo estás construyendo hoy. Entonces, fíjate que vino ese proceso de tantas pérdidas que fue dolorosísimo. Mi mamá murió finalmente, vinieron etapas de muchísima incertidumbre, de mucha depresión, de muchos ataques de ansiedad. Y ahí fue cuando yo me metí a trabajar todo este mundo de inteligencia emocional, de mindfulness, de yoga, pero lo encontré como herramienta para sanarme a mí. Y ahí es donde nace, digamos, todo lo que hoy en día hago. Y finalmente, cuando yo encuentro que viene un proceso de sanación en mí, cuando yo me doy cuenta que viene un proceso en el que yo empiezo a encontrar mi lugar en el espacio, empiezo a decir, los líderes allá afuera necesitan esta historia. Y ahí es donde nace el Ana como speaker, ahí es donde nace el Ana como consultora en esto, ahí es donde nace el Ana como consultora en liderazgo, porque es que además pasa algo también que va a sonar como una cadena. A mí la gente me dice que yo cómo hago para hablar todo esto sin que ya tan tranquilamente, pero pues es que como que en la vida van pasando cosas que finalmente te van ampliando el discurso. Obviamente tengo todos los ataques de ansiedad, tengo todos los ataques de depresión que se puedan imaginar. Fue una etapa muy dolorosa en mi vida, muy dura en mi vida, en donde cuando uno de verdad se ve obligado a que tiene que sacar la nariz del piso,
untadita de tierra, pero levantarte y decir, de aquí tenemos que salir, pues evidentemente te das cuenta que estás hecho para algo. Con cada uno de los embarazos, yo iba perdiendo la capacidad de escuchar, yo iba perdiendo la capacidad de oír. Tengo una enfermedad que se llama autoesclerosis y la autoesclerosis le da a una mujer entre no sé cuántos millones de mujeres y yo esa rifa me la gané, como le digo a la gente en mis conferencias. Entonces yo para oírte aquí, para conversar, para hacer mi vida normal, yo necesito unos audífonos que tengo puestos, metidos dentro de mis canales, eh, para poder escucharte. Si me los quito, te escucho y no tengo ningún problema en decirte, Ángela, grítame un poquito porque no estoy oyendo. Y no tengo problema en ese proceso. Pero cuando te das cuenta que pasan todas esas cosas por ti, cuando te das cuenta que pasan todas esas cosas en tu cuerpo, te das cuenta que estás hecha para algo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, si esta entrevista fuera diferente, yo me remontara y te dijera, Ángela, ¿cómo fue ese momento en el que renunciaste? ¿Cómo fue ese momento en el que te viniste? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo construiste lo que hoy en día tienes? Estoy segura de que tienes una historia de liderazgo para contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, yo diría hay dos tipos de jefes, los que quieren cambiar y los que no quieren cambiar. Los que de verdad hoy en día asumen que tienen que hablar de todas esas habilidades que antes eran mal llamadas blandas y que hoy en día todas esas son fundamentales, que es importante la inteligencia emocional, que es importante la creatividad, que es importante la vulnerabilidad, que es importante la empatía, que es importante el foco, que es importante la accountability, que es importante el trabajar en equipo, que es importante el que no juguemos como líderes, que nosotros tenemos la vocería de absolutamente todo. Entonces, de una u otra forma, el agarrar desde mi perspectiva, desde mi vivencia corporativa, desde mi vivencia de vida, hoy en día, a formar líderes en eso que yo llamo liderazgo mindful y creativo, em, para mí es una gran labor. Y no hubiese llegado a esto, Ángela, si yo no hubiese tenido ese momento de confusión en la agencia, si después mi mamá no se hubiera muerto y si después yo no hubiera perdido los embarazos que perdí y hubiera vivido lo que viví. Yo no estaría haciendo esto si yo no doy ese primer paso y digo, yo no puedo seguir acá. ¿Sí? Así es. Creo Así que es es, una Ana. lección de vida. Así es, y nos vas dejando lecciones, como los llamamos nosotros, como pepitas de oro a lo largo del camino que vas hablando, y es, bueno, ¿qué era lo que pasaba por la vida de Ana hace 22 años? Y pasaban situaciones no solamente asociadas a un entorno laboral, pasaban situaciones también asociadas al campo personal, al campo familiar, como mujer, como madre, como esposa, como hija, como amiga, como integrante de una comunidad. Es decir, es la sumatoria de muchas cosas, porque cuando vamos a la empresa, pues no solamente va Ana o Ángela en su individualidad como profesionales, realmente vamos con todo lo que somos y con todas las situaciones que cada uno de nosotros llevamos. Y de ahí ese reto que tienen precisamente hoy los líderes, y es que no solamente se enfoquen en Ana o en Ángela o en quien nos está viendo como un ser que tiene unos títulos y que tiene unos talentos para un desempeño de un cargo en particular, sino que tengan esa habilidad y esa capacidad de mirarlos en el todo. Ana, yo quería preguntarte, además de todo esto que tú has vivido, porque ya nos has expresado eso que sentías para ese momento que te lleva a tomar esa decisión de renuncia, cómo no hablaste con tiempo, cómo todo esto te ha servido para hacer lo que haces hoy, porque esto es algo así como un rompecabezas y los rompecabezas tienen piezas y esto que vives es una pieza de ese rompecabezas, así que es lo que nos sirve para armar todo ese cuadro que somos nosotros finalmente, es decir, cada pieza es importante. Aquello que nos parece desafiante, complejo, difícil, que quisiéramos evitar, pues hace parte también de nuestra existencia y tiene una razón de ser en nuestra vida. Para ti hoy, Ana, tú que te dedicas y que has transformado toda esa situación que has vivido, que no la llamemos una situación dolorosa, sino desafiante, esa situación que tú has vivido después de que renuncias hace 22 años, luego vuelves al sector corporativo, luego ya te dedicas a trabajar en todos estos temas como autora, como conferencista, como facilitadora organizacional.
seguramente te han dado una mirada distinta de cómo o de qué talentos, competencias, habilidades deberían tener hoy los líderes. Tú nos quisieras compartir, porque con seguridad muchos líderes están viendo esta conferencia, muchos líderes de organización, muchos líderes del área de talento humano, muchos dueños de empresa. ¿Cuáles deberían ser hoy las competencias que debería tener un líder mentor? Mira, yo tengo un modelo que se llama Go For It Mindset, que es básicamente sobre el cual yo trabajo y desarrollo todo lo que trabajo organizacionalmente. Pero digamos que una súper importante es el autoconocimiento. Yo creo que el autoconocimiento es fundamental, el saber cuáles son como nuestros sweet spots y nuestros blind spots, ¿correcto? O sea, es saber realmente quién eres, es saber realmente qué te parece retador, qué no te parece retador, qué te gusta, qué no te gusta, qué te catapulta a ti a tener cierto tipo de emociones, porque pues hay cosas que nos van a poner de mal genio y punto, o hay cosas que nos van a abrir la creatividad y punto. Entonces yo creo que ese proceso de autoconocimiento es fundamental. Ujú, Yo siempre hablo de la empatía y de la compasión, pero ujú, siempre digo que la empatía y la compasión empiezan por casa. Y es ujú, autoempatía y autocompasión. Es cómo te estás tratando tú como líder. Te estás tratando como un líder que eres absoluto, que puedes, mejor dicho, con todo, que estás jugando a ser Superman, que estás jugando a ser Wonder Woman, que, mejor dicho, eres una piedra, una roca gigante y resulta que, es cierto, como dicen las canciones, los chicos no lloran. ¿Qué clase de líder estás siendo tú contigo mismo? ¿Correcto? ujú, Y es como finalmente todo eso que tú empiezas a montar como máscaras, tienes que empezar a quitártelas ujú, para que quede ese ser que realmente es un ser humano que está guiando un equipo de trabajo. ujú, Hay otra que para mí es súper importante y es la creatividad. Yo creo que ujú, la creatividad es algo que no es ajeno a todos los seres humanos. La ujú, creatividad no está para solamente la gente de mercadeo, o solamente la gente de publicidad, o solamente los artistas. Yo creo que es ujú, supremamente importante a que esa creatividad nos demos cuenta que la podemos catapultar. Por eso hablamos tanto del pensamiento creativo, del pensamiento innovador, de la innovación dentro de las organizaciones. Y es ujú, que básicamente ese pensamiento creativo también nace de nosotros. Creo que hay una que es fundamental y es accountability, que accountability no tiene una traducción a español literal, pero cuando hablamos de ujú, accountability, hablamos de esa responsabilidad que cada uno tiene de apersonarse de sus cosas, pero que tiene consecuencias. Es decir, tú ujú, como líder, si tú eres la mamá y tú mueves el pie para la derecha, tus hijos todos van a mover el pie para la derecha. Y algunos te van a pelear, otros no te van a preguntar, otros no te van a decir nada, sino que simplemente van a ir detrás de ti y te van a hacer caso. ujú, Entonces, como líder tienes la responsabilidad de ser absolutamente accountable de tus emociones, de tus acciones, porque ujú. todo un equipo de trabajo va detrás de ti, ¿sí? Así es. Y hay una que para mí es súper importante y es el foco, y es no perder de perspectiva nunca cuál es, digamos, entre comillas, el mínimo producto viable que nos están pidiendo. ¿Qué Ujú, es lo que nosotros tenemos que entregar? ¿A dónde tenemos que llegar? Y ese foco no puede ser foco únicamente laboral, sino ujú, yo como ser humano, ¿a dónde quiero ir? ujú, Entonces, es un tema que, Ángela, me podría quedar horas y horas y horas y horas hablando del tema del ujú, liderazgo constante, pero realmente el liderazgo mindful es eso, el liderazgo mindful es que de verdad tú tengas un conocimiento muy claro de ti, un conocimiento muy claro de lo que te rodea, ujú, que te des cuenta que parar es humano, que te des cuenta que esa ujú, pausa activa es supremamente importante, que te des ujú, cuenta que meditar es fundamental, que te des cuenta que hacer ejercicio es fundamental, que te des cuenta que cuidarte a ti mismo, a ti misma como ser humano, como líder, es algo que no solamente tu equipo va a admirar, sino que además tú mismo o tú misma te lo vas a agradecer, tu familia te lo va a agradecer, tu equipo te ujú, lo va a agradecer. Entonces, lo mío es un llamado a éntrate a ti, métete en ti y ujú. empezar a construir desde ahí ese líder y ese proyecto de futuro.
Excelente. Y me encanta, Ana, cuando tú hablas, por ejemplo, de un concepto que desafortunadamente le damos un poquito la vuelta y tratamos de nombrarlo de otra manera y es la compasión. La Sí, compasión para mí es la más grande de las virtudes, como lo tienen concebido hoy en Oriente. Para nosotros, acá en Occidente, pusimos en una misma bolsita la compasión y la lástima como si estuviéramos hablando de lo mismo. Eso me llevó a escribir uno de mis 8 libros, hablando del liderazgo compasivo y teniendo todo un modelo de liderazgo que empieza precisamente por cuidarse a sí mismo y a los demás. A partir de todo lo que pasó en pandemia, recogí muchas experiencias de liderazgo y empecé a profundizar en este concepto que aunque lo conozco desde hace mucho tiempo, no conocía realmente la dimensión de este concepto, sobre todo aplicado al mundo organizacional y empresarial. Y es increíble saber cómo esta red profesional de LinkedIn trabaja bajo el modelo de liderazgo compasivo. Así que esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que para nuestros países latinos todavía como tenemos una dificultad allí en la concepción de este concepto, pues se nos hace complejo incorporarlo dentro del ámbito organizacional porque no vemos que encaje uno y otro. Cuando hablamos de liderazgo humanista, creemos que estamos hablando de líderes débiles y nada más alejado de la realidad que esto. Al contrario, son líderes que tienen una fortaleza inmensa porque se cree además que el líder fuerte es aquel que tiene la capacidad de gritar, de alzar la voz, exacto. de pedir con fuerza física, cuando en realidad es muy débil porque no tiene la capacidad de control. Aquel líder que tiene la capacidad de control de emociones porque las conoce, porque les ha puesto nombre, porque tienen etiqueta, tal como Ana nos lo ha venido enseñando en esta conversación, esos son los líderes fuertes, porque la fortaleza no se mide en términos de el grito o de la forma como se expresa, sino al contrario, en el control y manejo de sus emociones. Así que si los líderes que nos están viendo en este momento se identifican con esto que estamos hablando, con Ana Rojas, que es una experta en temas de cultura organizacional y es además coach de vida y en temas de liderazgo, pues nos encantará que también compartan este contenido porque con seguridad, Ana, hay mucha gente que necesita escuchar esto que tú y yo estamos dialogando hoy, que nos conocimos gracias a una publicación que hizo Ana hace un par de meses y hoy estamos acá conversando como dos personas que aparentemente se conocían desde hace muchos años, pero Sí. no, aquí estamos teniendo muchas cosas en común porque me encanta que manejes ese concepto de la compasión porque hay que hacer una alfabetización sobre esto. De hecho, el libro que tiene 10 capítulos, yo lo empiezo hablando de la diferencia entre compasión y lástima. Hago toda una disertación de qué pasa en el cerebro, porque amo la neurociencia, qué pasa en el cerebro cuando hacemos actos compasivos y qué Sí. pasa cuando aplicamos, por ejemplo, la lástima, que son dos vías neuronales absolutamente diferentes. Eh, pues Ana, como tú misma lo expresas, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo hablando sobre estos temas que tanto nos apasionan. Nos interesa a través de este programa darle un espacio para que aquellas personas que han tenido experiencias de vida como la tuya nos compartan desde eso que han sentido, desde eso que han vivido, para que otros también puedan decir, yo me siento como Ana, yo estoy pasando por lo que Ana pasó hace 20 años. ¿Qué decirles hoy, Ana, a estas personas que se sienten como tú te sentiste hace 20 años, que están a punto de tomar una decisión como la que tú tomaste hace 20 años de renunciar y luego ese camino que tú emprendiste, a esas personas que están hoy con esa situación, ¿tú qué les dirías? Mira, yo creo que lo primero que les digo es levanten la mano y pidan ayuda. Eh, Porque yo no lo hice y no lo hice y voy a decir pedir ayuda en todos los aspectos. Muchas veces necesitamos un psicólogo y nos negamos a hablar con un psicólogo. Muchas veces necesitamos un coach y nos negamos a hablar con un coach. Muchas veces necesitamos sentarnos a tener conversaciones profundas, incluso con nuestros líderes, y nos negamos a tener esas conversaciones profundas, porque nos da miedo abrir el corazón, porque es más fácil ponernos curitas, ponernos pañitos de agua tibia y seguir. Yo creo que lo primero que le digo a la gente es, levanta la mano y dime en qué necesitas ayuda. Ese es un
proceso absolutamente vulnerable, en donde tú te tienes que quitar todas las máscaras, te tienes que quitar todos los cargos que tengas, te tienes que quitar hasta los ceros que tengas en tu cuenta bancaria. Y es simplemente el decir, me está pasando esto y lo Ujú, que estoy sintiendo es esto. ujú. Y sobre esa conversación ya puedes construir. Y eso no lo hace débil, Ana. Eso No, nunca lo va a hacer débil. Eso lo hace muy fuerte porque está teniendo la capacidad de reconocer que necesita un acompañamiento para poder pasar a otro nivel. La exacto, cultura nuestra, estamos muy permeados por una cultura, Ana, donde nos dicen que, por ejemplo, el hombre no llora, la mujer no puede pedir ayuda, la mujer es multitask. ¿Quién dijo esto y que nosotros no nos podemos cansar? Claro que sí. Y sí, mi equipo lo sabe, cuando estoy cansada, les digo, hoy amanecí así, me siento cansada y es importante que la gente lo conozca para que luego no exacto, se generen interpretaciones exacto. frente a nuestro modo de actuación de lo cotidiano. Pues Ana, ha sido un verdadero placer dialogar contigo. Gracias por haber puesto esa experiencia que viviste hace más de 20 años al servicio hoy de muchas personas, de comunidades, de organizaciones que con seguridad has logrado, a través de toda esa emocionalidad que tuviste en ese momento, transformar hoy la vida de cientos de personas. Porque además, cuando tú tocas una vida, tocas muchas vidas, porque alrededor de esa persona hay muchas otras personas. Así que nunca tocamos una sola vida, siempre estamos tocando comunidades enteras. Así que Exacto. gracias, Ana, por aceptar la invitación y nos encantará seguir conociendo más sobre ti. ¿Dónde te podemos ubicar? Porque con seguridad la gente está encantada escuchándote y yo también que ya te sigo, obviamente en tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir ellos? Mira, en redes sociales me encuentran como Ana Rojas Matiz, siempre, @Ana Rojas Matiz. Si ponen en Google Ana Rojas Matiz, yo creo que les salen varias cosas. La página de internet es www.anarrojasmatiz.net, ahí la tienes escrita. Y ya, bueno, en redes @Ana Rojas Matiz. Y así me encuentran. Bueno, y así la vamos a seguir encontrando porque tiene muchísimo contenido de valor y es una mujer que habla desde la sabiduría porque ella ya ha transitado ese camino que seguramente tú estás transitando en este momento y nos deja una lección valiosísima. Levante la mano y pidamos acompañamiento porque no eres el único o la única que está pasando por una situación similar. El silencio no es una opción. Pedir ayuda, buscar acompañamiento, jamás te hará débil. Así que con esto damos por terminado un programa más, no renuncié a mi empresa, sino a mi jefe, donde les entregamos elementos precisos, concretos, de una historia personal para aquellas personas que hoy tienen esa hermosa responsabilidad y desafío de ser líderes organizacionales. Como tú y yo, Ana, también lo somos en este momento. A todos ustedes les invitamos para que si quieren saber qué hace un líder mentor, pues nos acompañen precisamente en nuestros programas de formación. Pertenezco a la Red Global de Mentores como su vicepresidenta para Estados Unidos y Canadá y desde allí generamos todo un modelo de formación para líderes mentores, líderes que inspiran y los esperamos en una semana más con otro interesante capítulo. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Se despide de ustedes Ángela Cole y nos vemos en un programa adelante. Chao, chao. Gracias de nuevo. Chao. Gracias.